empezar. Esta reunión que de nuevo convoca el espacio Chacabuco como un episodio más del ciclo para pensar un proyecto de provincia. La inquietud surge a partir de este problema recurrente que tiene nuestra provincia con respecto al tema de la organización territorial, que es una cuestión, por supuesto, histórica, y decidimos convocarlo a Roberto Avínsano, que todos los que estamos acá ya lo conocemos, así que vamos a ahorrar la lectura del currículum. Tiene una cualidad superlativa que también quiero mencionar, y que es hincha de Racing como yo, y eso es lo que nos decidió llamarlo en realidad. Bueno, la idea es que Roberto nos hable de la problemática de organización territorial de nuestra provincia en el contexto regional, y que nos lleve a la situación actual para que podamos tener una cabal idea de cómo está el estado de cosas y cuáles serían los caminos que se deberían proponer para mejorar esta situación y para darle un cauce a tanta demanda de espacio y de tierra y tanta gente que además hoy mismo, ¿no?, está sufriendo esos problemas de forma permanente, no solamente en la zona rural, sino en los ámbitos urbanos. Así que sin más prolegómenos, le damos la palabra a Roberto y lo escuchamos. Bueno, primero felicitarlos por este espacio. Aunque yo no he participado hasta ahora, lo sigo y me entero por lo menos de lo que están haciendo. Estoy más o menos ocupado en algunas cosas utilizando este sistema, dando clases y preparando algún material para un curso que se está por largar ahora de antropología jurídica. Así que, pero bueno, realmente los felicito porque este es un momento en el que hay que tratar de estar y ocupar todos los espacios posibles. Muy brevemente, porque no quiero hacer una historia demasiado detallada y fechas y eso. Yo había estado en Misiones en el año 70 haciendo una investigación sobre los grupos aborígenes de Misiones y sus relaciones con el Estado Nacional. Porque se había dado un caso muy complejo de un asesinato de un aborigen a manos de otros dos aborígenes, y el Estado no sabía qué hacer con ellos, ¿no?, porque no tenían documentos, no existían para el Estado. Bueno, no quiero, esa es una historia aparte, no la voy a seguir ahora, la dejo con suspenso. Pero lo que más me sorprendió en aquel viaje, además de haber tomado contacto con esta realidad aborigen en forma directa, que fue una experiencia fundamental para mí, porque era mi primer trabajo de campo como antropólogo en una población aborigen. Yo había hecho ya investigaciones con poblaciones obreras que habían migrado al Gran Buenos Aires. Entonces, mis trabajos de campo eran más bien de lo que nosotros llamamos sociedades complejas, digamos, ¿no? El método antropológico utilizado en sociedades complejas. Así que ese fue mi primer contacto con una realidad completamente fascinante, no solo por tener ese contacto con los aborígenes, sino por descubrir lo que era Misiones como ese mosaico tan extraordinario de grupos étnicos distintos, de pioneros, la fascinación del paisaje que también tiene que ver con esto, los problemas de la tierra, bueno, todo lo que a partir de ese momento me empezó a interesar mucho por Misiones. Pero después vino la opción de trabajar en la Universidad de Buenos Aires, cuando terminé con mi tesis sobre esa población que les contaba obrera del Gran Buenos Aires, y trabajé en las cátedras de la JUP, y estando en las cátedras de la JUP me echaron de la universidad con muchísimos compañeros cuando vino la misión Ivanišević y Sánchez Abelenda y toda esa banda,
y quedamos fuera sin trabajo. Algunos de estos vinimos aquí a Misiones después, se nos abrió una posibilidad. No podíamos trabajar en Buenos Aires. Yo terminé dando clases de zoología, cosas insólitas, atendiendo stand de exposiciones rurales. Bueno, la cuestión es que se me presenta la oportunidad de venir a Misiones. El doctor Leopoldo Bartolomé, que en ese momento dirigía la carrera, que era una carrera con muy pocos alumnos, muy pequeñita, ¿no? Y que trataba de no hacer mucho ruido porque ya era la época de la dictadura. Me invitó varias veces a venir y yo le decía, mira, no voy a ir a Misiones porque mis antecedentes te van a comprometer a vos, porque yo trabajé en un lugar donde me echaron, etc. Bueno, pero finalmente apareció una oportunidad porque el proyecto para el desarrollo integrado de la provincia de Misiones, que se llamó Proyecto OEA, había exigido que hubiera un antropólogo en el aporte que hacía la provincia. La provincia hacía el aporte de unos técnicos, y la OEA hacía aporte de especialistas en todos los temas, que eran algunos especialistas de un nivel extraordinario. Era la OEA de Carter, es decir, que los tipos que venían de la OEA en ese momento eran bastante progresistas, ¿no? Eran demócratas, digamos. Eran gente muy interesante. Y cuando yo llego y me incorporo a este proyecto, uno de mis compañeros fue Carlos Borio, por eso a mí me hubiera encantado que Carlos estuviera en este recuerdo. Hoy estaba sacando la cuenta que hace 42 años de eso. Carlos estaba en la parte de planificación urbana, arquitectura, con gente maravillosa que yo recuerdo con mucho cariño, porque ese grupo de investigación fue extraordinario y muchos de sus integrantes hicieron una carrera importante en Misiones después, en distintas especialidades, ¿no? No los voy a nombrar a todos, pero bueno, hay Tassioli, Gandola, Freasa, José Werner, que murió, Vicky Temporelli, la China Liruzzi, qué sé yo, una cantidad de gente muy, que en ese momento, cuando yo entré, eso era como una especie de ceremonia secreta, porque nadie se animaba a decir una sola palabra de política ni a delatarse nada. Entonces, había unos carteles inmensos que decía, todo lo que se hace acá es secreto, no se puede divulgar, sea discreto, toda una cosa así, una atmósfera tremenda, ¿no? Pero una palabra va, un conceptito por acá, un librito que uno lleva, y empezamos a alargarnos de a poquito. Y bueno, y después resultó que todo ese grupo, todo íntegro, era enemigo de la dictadura militar. Entonces ahí se formó un grupo interesantísimo que después conservamos la amistad a través de los años. Me olvidé de Ana María Zanotti, ¿no? Que también era del plantel de la Secretaría de Planificación y Control. Sí, mucha gente que en este momento no voy a regalar. Pero ¿por qué quiero poner el inicio de esto en esta experiencia? Porque cuando yo llego entro, digamos, allí, un jefe que estaba en la parte de investigación, al cual no le caí simpático, ¿no? Ignoro por qué, pero no le caí bien. Entonces me mandó como castigo a hacer una cosa que a mí después me favoreció mucho. Me dijo, vaya a la biblioteca de planificación y seleccione toda la bibliografía que van a necesitar los investigadores del proyecto, sobre todo los que vengan de afuera. Y me hizo un favor extraordinario, porque me metí en esa biblioteca que era impresionante, no sé, ahora me dijeron que está toda desguazada, etcétera, y me encontré con una cantidad enorme de estudios previos, de investigaciones, de antecedentes, algunos de los cuales fueron muy famosos. Yo estoy hablando de cosas que ustedes ya conocen, pero bueno, el Plan Urbis, por ejemplo, de la época del desarrollismo, los trabajos del CFI, muchos estudios del CFI, un estudio extraordinario que se llamaba Estudio del Nivel de la Población Rural de Misiones, que se hizo entre los años 72-73 aproximadamente, que lo hicieron gente muy competente,
y que era un estudio realmente extraordinario de la situación de la provincia, que tenía, por ejemplo, en el tomo 4, una encuesta que se había hecho para preguntarle a la gente del interior si conocían iglesias, si conocían partidos políticos, si conocían sindicatos, etcétera, etcétera. Y lo único que conocían era iglesias, ¿no? El resultado de esta encuesta era eso. Después, por otra cosa que se hizo por primera vez en la provincia, yo por lo menos no conozco ninguna otra, se le preguntaba a la gente, no me acuerdo exactamente las preguntas, eran varias, pero era para jerarquizar la opinión que se tenía de los distintos grupos étnicos. Entonces, ¿quiénes son los más trabajadores, los más limpios, los más decentes, etcétera, etcétera, etcétera? Ya se pueden imaginar el resultado. Primero los alemanes, después los suecos, ¿eso? Los últimos los paraguayos, los brasileros y unos misteriosos criollos que son más difíciles de definir y los aborígenes ni siquiera figuraban, no figuraban para nada en esta encuesta, digamos. Pero fue un trabajo realmente interesantísimo, porque uno podía pulsar un poco cuáles eran el clima de relación entre los distintos grupos. Bueno, estando allí después que pasé la prueba de armar una bibliografía que todavía la tengo manuscrita, escrita, hay una cantidad enorme de trabajos, pasé a formar parte de un grupo que fue el grupo de la situación social de Misiones en ese momento. Entonces, en ese grupo estaba con Eduardo Simonetti, con José Werner, con Tentorio, el flaco Tentorio, un rosarino, economista, que después, hace muchos años que se volvió a Rosario. Bueno, y el que coordinaba ese grupo era un investigador que había designado la OEA, que se llamaba Arias Osorio, todo un personaje del cual algún día con una cerveza les voy a contar una anécdota, porque era un personaje realmente increíble. Bueno, Arias Osorio se jugó muchísimo en ese proyecto, nos dio total y absoluta libertad para decir la verdad de todos los indicadores sociales de la provincia, y hubo un momento en que la plana mayor de los militares que tenían a cargo la provincia, que en esa época ya era la Marina, no, se había ido la Marina y había venido el Ejército, perdón, cuando Arias Osorio presenta el informe nuestro, empieza diciendo, bueno, con el acento colombiano que tenía, ¿no? Y había estudiado en Inglaterra, tenía buena formación, dice, voy a comenzar diciendo que todos los indicadores de emisiones son iguales a los de Haití. Y eso, bueno, todos los que estaban ahí en primera fila se quedaron helados, digamos, ¿no? Y bueno, y después pintó el panorama de lo que eran Misiones en ese momento, las carencias brutales de alimentos, de escolaridad, de alfabetización, de todo. Es decir, era un panorama realmente tremendo, digamos. No en toda la provincia, porque es una provincia heterogénea, entonces había ciudades, grupos que estaban en mejores condiciones que otros, etc. Bueno, cuando este proyecto ya empieza a culminar, digamos, porque todas las especialidades estaban llegando a sus informes finales, en realidad faltaba bastante, pero bueno, lo que se hizo fue lo siguiente. Nosotros trabajábamos 7 horas diarias y debíamos 1 hora para completar las 8. Entonces, todos los miércoles a la tarde teníamos que ir a hacer esas horas de diferencia obligatoriamente. O sea, todos los días trabajábamos 7 horas y después completábamos lo que faltaba, que eran 5 horas, para que fueran 8 los miércoles a la tarde. ¿Y qué pasaba los miércoles a la tarde? Los miércoles a la tarde teníamos que escuchar lo que cada grupo había investigado. Entonces tocaba el grupo Geología, había que escuchar 5 horas las exposiciones de los geólogos, de sus avances, de sus diagramas, de sus hipótesis. No. Después venían los que hacían el estudio de suelos, los edafólogos, digamos. Bueno, había que escuchar
el estudio de suelo, ¿no? La aptitud de los suelos, tipo de suelos, etcétera. Después venían los ingenieros hidráulicos, que hicieron un mapa que todavía hoy es una maravilla, que es el mapa hidrológico de toda la provincia de Misiones, que uno no puede creer la cantidad de cursos de agua, ¿no? Prácticamente no hay zonas que no tengan algún tipo de curso de agua, por pequeño que sea. Lo mismo ocurrió con el mapa de suelos. El mapa de suelos es un mapa extraordinario que todavía es hoy totalmente vigente. El mapa de regiones ecológicas, que eso lo hicieron dos ecólogas de Buenos Aires. Una de ellas estaba casada, yo no me acuerdo de los nombres en este momento, pero estaba casada con Schwarzer, que fue una economista importante del Plan Fénix. Y la otra era Sábato, de Sábato, casada con el Sábato, que era ministro de Educación de Alfonsín, que murió en un accidente. Bueno, ese grupo hizo un trabajo también maravilloso de regiones ecológicas de la provincia, buenísimo. Estaba también un tal Benito, que en ese momento era el director del proyecto Pantanal. El proyecto Pantanal, de esos 5 millones de hectáreas en el Mato Grosso, en Brasil, que es un proyecto complejísimo porque para poder regular el agua interna del Pantanal tuvieron que traer a un especialista de Tailandia, que era el único que sabía hacer cálculos para nivelar toda la altura de las aguas dentro del Pantanal. Creo que llegó a tener algo así como 20 y pico, 24 o 25 represas internas. Un lugar donde había grupos aborígenes, agricultores, animales salvajes, de todo, un lugar fascinante. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque después el proyecto empieza a culminar y entonces los resultados se van siendo cajoneados. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta, ¿no? Uno de los expertos que vino, que era un canadiense, dijo lo siguiente en su informe: hay que socializar el transporte. Hay que socializar totalmente el transporte. El Estado tiene que hacer todo un esquema de funcionamiento y después licitar varias líneas. No para un solo propietario, sino varias líneas. Bueno, imagínense, eso fue el último cajón del último escritorio del edificio. Lo mismo pasó con el estudio nuestro. El estudio nuestro de la situación social de Misiones desapareció. Yo tengo el único ejemplar. Yo tomé a tiempo hice una fotocopia que lamentablemente en aquella época se escribía a máquina. No había computadoras, entonces se empezó a borrar y lo tengo casi borrado. Yo creo que lo guardo más por cariño que por una cuestión académica o científica, porque no se lee nada. Pero cómo iban a actuar con ese tipo de indicadores y eso. Había que empezar a hacer enormes reformas que nadie estaba dispuesto a hacer. Así que bueno, todo lo que se había hecho, que no fuera que no tuviera un compromiso ideológico y político, se mantuvo, ¿no? El mapa de suelos, el mapa hidrológico, el climático, isobaras, isoyeta, todo eso que estudiamos en el colegio secundario, ¿verdad? Todo eso se mantuvo. A tal punto que yo, cuando me fui a España a hacer mi doctorado, llevé el atlas de la Secretaría de Planificación, que era una cosa enorme, y lo usaron como modelo. Lo usaron como modelo de cómo se hacía un estudio de una región. Porque estaba todo contemplado, hasta las comunicaciones, los caminos, todo estaba ahí, los sectores productivos. Cuando yo fui 5 años después a defender mi tesis, que fue el tiempo que tardé en hacer mi investigación y mis trabajos de campo en Misiones, me encontré con que la cátedra de Geografía Humana lo daba en sus clases. Trabajaban con ese mapa. Por eso, bueno, entonces yo salí como una especie de sabelotodo de nada, porque uno, bueno, entendí algo de lo que era la geología de Misiones,
que la hacía tan diferente al resto del país. Para decir solamente un dato, Misiones forma parte del macizo de Brasilia, que es una formación geológica que precisamente en esta zona se hunde, por decirlo de alguna manera, desaparece bajo tierra a distancias enormes, y entonces la roca madre, digamos, el cratógeno se llama la roca madre, el cristalino, que nosotros acá lo vemos en el Cerro Pelón. Uno va a ver esa roca del Cerro Pelón. En la pampa húmeda están a 50 metros de profundidad, esa misma roca, ese mismo basamento, porque todo lo que hay arriba es sedimento volcánico, ¿no? El loess volcánico, etc. Bueno, la geomorfología, después de la geología, bueno, la conformación que tiene el terreno, los suelos, todo eso fue algo realmente extraordinario. Y a mí me sirvió enormemente porque cuando yo hice después, bueno, antes de eso trabajé también en un plan que fue muy trucho, perdón, no sé si acá en el espacio Chacabuco se usan palabras de ese tenor, pero bueno, No, fue no, para nada, truchísimo. por favor. Ah, bueno. Que era un plan que era para un plan de gobierno. Les estaba comentando que después del proyecto BEA se hizo un proyecto que con bombos y platillos se pasó por el cine Sarmiento, que en esa época era un cine, etcétera, etcétera, pero que era un proyecto totalmente light, lavado de cualquier intención seria de cambiar algo, digamos, ¿no? Y después yo me despedí ya en esa época en un proyecto de colonización de lo que fue después la colonia Andresito, etcétera, allá en el norte, donde nos matamos trabajando para elegir el perfil del colono y resulta que después se le dieron las tierras a cualquiera. No respetaron absolutamente para nada todos los estudios previos. Bueno, entonces, aquí yo ya me dediqué, me fui de planificación y me fui a la universidad. Entonces, estando en la universidad, mi primer interés de investigar fue la frontera, que yo vi que no había nada hecho sobre la frontera. Y entonces todavía estaba la dictadura, ¿no? Entonces, era el año 79, envié a la Secretaría de Investigación un proyecto para investigar las fronteras que era totalmente inocente, un proyecto donde yo quería ver cómo funcionaban las fronteras urbano-urbana, rural-urbana y rural-rural. Y me lo rechazaron. Pero me lo rechazaron con una larguísima carta, que para mí fue como un jeroglífico egipcio o algo anterior al egipcio que no se haya podido traducir. Lo único que entendí al final de toda esa exposición era: no se metan, las ciencias sociales no tienen por qué meterse en la frontera porque eso es una cuestión de seguridad nacional, una cosa así. No lo decía con esas palabras, pero era, no te metas en este tema. Bueno, así que como no conseguí ninguna financiación para eso, y en esa época cobrábamos poquísimo y qué sé yo, no me jugué en ese proyecto y me dediqué a la docencia hasta que en 1981 me fui a España a hacer mi doctorado. Entonces ahora lo que les voy a contar ahora tiene que ver más con quizás el interés de lo que puede ser esta charla. Cuando yo fui a España no sabía sobre qué iba a ser mi doctorado. No, sabía que iba a ser sobre misiones y que iba a ser sobre la complejidad de misiones, etcétera, pero no tenía bien en claro cuál iba a ser el tema en sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, hice mis cursos allá y después el que era mi director de tesis español, Alfredo Jiménez Núñez, ya muerto, un tipo extraordinario, que no tenía mis mismas ideas políticas, pero que me respetó hasta el último día mi perspectiva respecto a la tesis, vino a la provincia porque me dijo: no voy a dirigir tu tesis si yo no conozco la provincia. Y no, a mí no me costó nada, vino por la suya, con un convenio
entre universidades, no sé de dónde sacó los recursos, pero vino, recorrimos juntos la provincia, visitamos colonias, parajes, bueno, fue un viaje extraordinario de un gran aprendizaje de él, de la zona, y mío, de su forma de trabajar y de reflexionar, con una estrategia de lo que ahora llamamos reflexividad. Es decir, que estamos estudiando algo y al mismo tiempo no podemos dejar de estudiarnos a nosotros mismos, sobre todo en los temas sociales, políticos y culturales, porque somos parte de ese diálogo con la realidad y entonces tenemos que tener amordazados, atados a nuestros prejuicios, preconceptos, categorías, etcétera, etcétera. Así que bueno, en ese sentido fue un gran aprendizaje. ¿En qué consistió la tesis? Bueno, ahora viene y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque por suerte acá no me pueden arrojar cosas como si fuera presencial, así que, pero, la tesis fue la reconstrucción de una secuencia de la sociedad misionera utilizando categorías del materialismo histórico. Categorías como modo de producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, formación económica, social, etc. Entonces, la tesis, que son 1240 páginas, empiezan con una descripción del sistema jesuítico, de los 30 pueblos, con sus características económicas, políticas, sociales, sus enormes campos de ganadería, sus relaciones con el afuera, digamos, sus comercios, la fabricación de cosas muy sorprendentes para esa época, como barcos que mandaban por los ríos con sus manufacturas, o con la hierba, o con lo que fuera. Y esto, digamos, hasta la expulsión de los jesuitas. Cuando se expulsa a los jesuitas, se produce, voy a hacer lo más breve posible, una serie de enfrentamientos entre Paraguay, que por un lado cruza el río y ocupa una franja de Misiones, se asienta acá en trincheras de los paraguayos, en lo que es Posadas, y en las tranqueras de Loreto, hasta las tranqueras de Loreto, que ustedes habrán pasado millones de veces cuando van a Corrientes, están los carteles, ahí ese lugar histórico, hay una zanja, una enorme zanja, que los jesuitas habían empezado a construir para mandar las aguas del Paraná en las crecidas a la laguna de Iberá. No pudieron terminar con ese proyecto, pero era un proyecto realmente increíble para esa época, y uno puede ver, ¿no? Puede caminar y ver el tipo de canal, las dimensiones de ese canal, la profundidad, el ancho, todo es increíble. Bueno, ya me voy por las ramas, entonces vuelvo al cauce, hablando del cauce. ¿Qué pasa en Misiones cuando los jesuitas se retiran? Primero, quedan una serie de ciudades jesuíticas con una población muy empobrecida, porque la mayor parte de los habitantes de las misiones se van. Sobre esto hay muchos mitos. Hay el mito de que se fueron a la selva, de que volvieron a la selva. Esto es falso. Algunos grupos puede ser que hayan vuelto a la selva, pero fíjense que eran individuos que habían pasado 200 años en un sistema urbano, urbano y rural al mismo tiempo, que habían aprendido a leer, a escribir, que habían aprendido a fabricar herramientas de hierro, que tenían fundiciones de hierro, etcétera, etcétera. Yo no estoy haciendo acá ninguna crítica a los jesuitas en tanto su aculturación forzosa y como representantes del colonialismo. Simplemente estoy describiendo que estos individuos tenían una formación muy superior a la que a los habitantes externos a las misiones. Eran muy apetecidos en todos lados, como artesanos, como técnicos, como constructores. Entonces la mayor parte fueron a Asunción, fueron a Córdoba, fueron hasta al sur, hacia Buenos Aires, Santa Fe, etc. Pero quedan prácticamente despobladas las misiones. Y el avance de los paraguayos hasta una franja que iba más o menos desde
yo no me acuerdo exactamente si era Corpus o solo Candelaria, hasta lo que es Trinchera de Loreto, más o menos, ¿no? Y las tranqueras de Loreto, y la gran trinchera que tenían acá en Posada. Ustedes habrán visto en las calles unos monolitos de piedra que quedan de esa época, con unos carteles que dicen esto son restos de la trinchera, etc. Era en realidad una obra también enorme, con muros altísimos, con torreones, etc. Y que era un gigantesco corral. Los paraguayos entraban, tomaban el ganado que era de las viejas estancias de las misiones, lo juntaban en este corral y después lo cruzaban, ¿no? Debe haber sido un espectáculo increíble, cientos de cabezas de ganado cruzando el río para llegar al otro lado. Pero existía una disputa con Corrientes, además. La disputa era entre el Estado Nacional y, y Corrientes. El director supremo, Posadas, no sé qué herramienta jurídica, no sé qué era, si un decreto, no sé qué es, había asignado Posadas, o misiones, perdón, a los correntinos. Fíjense que contrasentido que Posadas se llame Posadas, ¿no? Le había cedido la provincia a los correntinos. Entonces los correntinos utilizaban esta herramienta jurídica que no había sido aprobada ni sancionada por la legislatura, es decir, que no tenía valor, pero ellos se apoyaban en eso. Entonces había un problema con Paraguay, que tenía ocupada parte del territorio, y los correntinos que pretendían que la provincia se incorporara a Corrientes. Bueno, voy a abreviar. Recién cuando se llega a la territorialización de Misiones, en 1881, el Congreso Nacional crea el territorio de Misiones, que depende directamente del Estado Nacional, que a partir de ese momento va a designar autoridades, etcétera, etcétera. Es decir, que como todos los demás territorios, que fue el Chaco, o los territorios de la Patagonia, o Formosa, etcétera, no tenían autonomía política, las autoridades políticas eran designadas por el Estado Nacional. Es muy interesante toda esa época de cómo se manejan los primeros pioneros y ese Estado Nacional, ¿no? Cómo negocian. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Bueno, la segunda etapa importante después de los jesuitas, la segunda gran matriz sociocultural, económica y política, fue lo que yo llamé en mi época, y después no sé si otros me copiaron o no sé, el frente extractivo. Después descubrí que se utilizaba la palabra extractivista, el frente extractivista. El frente extractivista fue todo un sistema que generó una cultura, yo uso el término de cultura en el sentido más amplio. Para mí, cultura incluye desde las herramientas, el lenguaje, las ideas, todo, digamos. Todo forma parte, incluso la sociedad es un producto de la cultura. Entonces, yo hablo de sistemas socioculturales y no de sociedad y cultura por separado. Entonces, este sistema sociocultural que fue el frente extractivo, que es el que se hizo famosísimo, que hizo famosa Misiones, tristemente famosa, con sus capangas y los mensúes y la explotación inmisericordia y la destrucción de la selva para llevarse las maderas de ley y la hierba silvestre, etc., dura aproximadamente, si no me falla la memoria, entre 1800, dura como auge, ¿no? Porque después quedan algunos relictos por ahí, hasta de entre 1870 y 1930 aproximadamente. ¿Qué había pasado en el interín, en ese periodo? Se produce un fenómeno que va a generar una tercera ola de ocupación del territorio. Esa ola es la colonización. Bien, la colonización tuvo periodos distintos y tuvo características distintas y siguió modelos distintos. Entonces yo en mi trabajo lo que hice fue tratar de ver qué características había tenido cada uno de esos periodos. Y hice una categorización que
tenía una colonización antigua, oficial, una colonización privada, a través de compañías de colonización, una colonización secundaria por aumento de la población y espontánea, y una derivada que entraba directamente de Brasil. Entonces, para poder reconstruir esos periodos, bueno, me olvido de una que sería lo que en esa época yo llamé, en 1985, hace mucho tiempo, la colonización actual, que eran las nuevas las nuevas colonizaciones, que ya estaban muy consolidadas en esa época, pero, por ejemplo, Jardín América, Oasis, las colonizaciones de más al norte de la provincia, etc. Pero ahí se cortó mi desarrollo, porque bueno, llegué hasta esa época y no más que eso. Entonces, lo que hice fue, teniendo ya el esqueleto armado de las sucesivas formaciones socioeconómicas y espaciales que se habían dado, tomar algunos temas en particular y ver cómo habían funcionado. Primero, entre las articulaciones entre las distintas ocupaciones territoriales, como puede ser las relaciones entre la colonización agrícola y el frente extractivo, las relaciones con los grupos aborígenes de esa época, las relaciones con el mercado nacional por la venta de los productos, sobre todo extractivos, la hierba, la madera, la hierba silvestre y la madera, etc. Y cómo después empieza a darse una competencia muy fuerte entre la hierba cultivada y la hierba extraída, digamos, directamente de la selva. Eso trajo un conflicto grande con Brasil en un momento dado, porque Brasil ingresaba en nuestro territorio hierba silvestre, cuando ya acá había hierba cultivada, y entre la hierba silvestre y la hierba cultivada había una enorme diferencia. La hierba silvestre venía con mezcla de montones de otros vegetales, etcétera, digamos. No tenía la pureza de la hierba cultivada, y además el precio, el costo de obtener esa hierba era infinitamente menor. Tal es así que hubo un momento que los yerbateros o los brasileros hicieron un pedido ante el presidente cuando era Irigoyen el presidente, para que, amenazándolo, como diciéndole, por unos, en forma muy despectiva, por unos pobres colonos olvidados, marginales, qué sé yo, no van a poner en peligro otros negocios como la harina, el ganado, ¿verdad?, que en ese momento Argentina tenía con Brasil. Si ustedes no aflojan acá, nosotros dejamos de comprarle, bueno, una cosa así. Y entonces el peludo Irigoyen, que no era tonto, digamos, sacó una ley de bromatología donde exigía el grado de pureza de la hierba, y con eso solucionó el problema, digamos, ¿no? Solo podía venderse aquella hierba que tuviera un cierto grado de pureza. Bueno, después el otro tema que yo estudié también dentro de este esquema fue la participación política de los colonos. ¿En qué momento empiezan a participar y cómo lo hacen? No lo hacen porque no podían, porque legalmente no podían hacerlo, digamos, a nivel de elegir el gobernador, diputado, etcétera. Llega un momento en que pueden hacerlo a través de los municipios, eligiendo concejales, etcétera, pero también tienen una forma. Ustedes saben que hacer política se puede hacer de muchas maneras y hay muchas formas de organización. Entonces, una de las formas que utilizaron para tener una presencia política, un cierto ejercicio del poder, fueron las cooperativas. Ellos trajeron las cooperativas se diseminaron, se fortalecieron, se consolidaron, tuvieron éxito, y entonces hasta tiempos relativamente recientes, las cooperativas tuvieron un cierto poder local, regional, etc. Dentro de esto, yo analicé otros dos hechos políticos. Uno, la difusión del nacionalsocialismo en las colonias alemanas, que se produjeron, empezaron, digamos, estas relaciones
entre nacionalsocialistas de las colonias alemanas de Brasil, de Argentina y Paraguay, antes de la guerra, ya bastante antes de la guerra, con el nazismo en el poder, digamos, ¿no? Tenían su escuela alemana, que se llamaba Hindenburg, que era el nombre del canciller, del presidente que lo nombró a Hitler su canciller. Tenían doble escolaridad, una era en alemán, la otra era en castellano. Circulaba unos calendarios muy completos, con mucha propaganda política y germánica en general, digamos, ¿no? Nacionalistas duros. Yo tengo bastante de eso, los pude conseguir unos cuantos. Son realmente muy interesantes, algunos son descripciones de misiones de esa época, etc. El otro hecho político importante que hubo fue en los helechos, la represión brutal a los tabacaleros que protestaban por el precio de sus productos, etc. Esto ha sido muy bien tratado en algunos textos, en algunos libros. Castiglioni, por ejemplo, el profesor de la facultad, tiene un libro muy completo sobre esta historia. Lo estoy viendo acá Javier Gortari, que está ahí asomando su cara, y Gortari tiene el libro sobre esta época, sobre muchas de estos episodios ocurridos en la provincia. Yo estoy haciendo una síntesis muy... Y finalmente, para dejar de hablar de este tema, de este conocimiento, no les conté que al principio la tesis empieza con toda una descripción geológica, geomorfológica, fauna, flora, todo, que era lo que yo había aprendido durante los años anteriores. Así que era un conocimiento bastante fidedigno y sólido, digamos. Bueno, el otro tema que me apasionó y que me pareció extraordinario, que lo traté ahí con informantes muy interesantes, fue la educación. ¿Qué significaba ser un maestro en una colonia donde solo se hablaba polaco o ruso o ucraniano? En la calle se hablaba portugués, por ejemplo, en la zona del río Uruguay, digamos, ¿no? La gente hablaba portugués, y los maestros tenían no solamente que enseñar el contenido de las materias y eso, sino que tenían que enseñar a hablar en castellano, y tenían que hacer una cantidad enorme de otras cosas. Tenían que participar en las peleas matrimoniales, conseguir documentos, acompañarlos en viajes a lugares donde pudieran curarse, despiojarlos. Es algo tan alucinante lo que hacían estos maestros, que realmente fueron unos héroes impresionantes, ¿no? Bueno, siempre me prometí a mí mismo, bueno, de alguno de estos temas voy a hacer algo más, pero se me cruzó en el camino otro tema, que es el tema de la integración. Ya estamos hablando en el 85 yo terminé este trabajo, y en el poquito después me hice cargo del Centro de Estudios para la Integración Latinoamericana de la Facultad, el CEPIL, y entonces me puse a trabajar en el tema de integración. Y me vi totalmente, era el centro, ustedes pensarán que era un centro importante, pero era una oficina chiquita con una secretaria y un señor que era un archivero que guardaba cosas en que vendría a ser el bibliotecario del centro. Y las demandas que llegaban a ese centro eran enormes, no se podían satisfacer todas. Venían unos alemanes y decían, queremos hacer una película sobre las colonias alemanas de los 3 países, de acá en la frontera. Bueno, entonces uno buscaba algún tipo de contacto, algún asesoramiento, o queremos que nos ayuden a hacer unos juegos deportivos que nosotros venimos haciendo hace años. Nadie sabía nada que existían esas relaciones. Y ellos ya hacían como unas olimpiadas y se juntaban, bueno. Pero llegó un momento que me vinieron a buscar para que fuera a un encuentro en Brasil para contar qué era el Mercosur. Yo escribí un libro sobre el Mercosur que tuvo mucha suerte, llegó a 3 ediciones, fue una de mis grandes satisfacciones. Era sumamente sencillo e introductorio. Roberto, Sí.
Sí, decime. Como estoy viendo que ya te vas yendo a lo regional y no quiero que me spoilees quizá alguna otra reunión que podemos hablar del tema regional, y también para aprovechar este tiempo porque va a terminar el próximo bloque, eh, por lo menos a mí me gustaría hacer algunas preguntas acerca de las posibilidades que tiene la provincia si es que necesita una reorganización territorial a partir de todo este proceso que, por lo menos yo, que soy un recién llegado al lado de todos los que están participando en esta charla, este, que ven como un desorden en la historia de organización de la provincia, porque también tengo entendido que cuando se nacionaliza el territorio de Misiones, Corrientes se apura por vender grandes espacios, incluso prácticamente sin mensura en algunos casos, dejando poco lugar o no todo el lugar que hubiera sido necesario para la colonización y un ordenamiento dirigido desde el Estado, ya que 2/3 de la provincia tenía dueños privados, según también te he escuchado alguna vez. Entonces, a mí me parece que toda esa historia que vos nos contaste con tanto detalle, está proyectando en este momento, ¿no? Algunas cuestiones que han quedado pendientes y te quería preguntar si vos ves esos problemas, si vos ves problemas hoy derivados de aquellos y si los pudieras identificar de alguna forma. Bueno, cuando Corrientes vio que tenía perdida la disputa con la Nación, vendió, no me acuerdo la cifra exacta, pero 30 y tantos, 32, 35 grandes extensiones a igual número de propietarios, que son en una provincia que tiene 30.000 kilómetros cuadrados, eran latifundios inmensos. Y como no se sabía correctamente las dimensiones que tenía la provincia, quedó libre de ese reparto en el dorsal central un espacio que permitió después la colonización de la zona centro de la provincia. Todo lo que hoy es Oberá, Aristóbulo del Valle, toda esa línea de la Ruta 14 quedó libre porque no se conocían las dimensiones de estos territorios. Ahora, muchas de estas grandes extensiones no fueron mensuradas como era obligatorio hacerlo. Entonces fueron recuperadas por el fisco, mientras que otras se consolidaron, digamos. Y hay algunas que todavía existen y que son enormes latifundios, digamos, ¿no? Que tienen bosque nativo, que tienen forestación, etcétera, digamos, ¿no? En cuanto a la parte, digamos, de lo que vos llamás desorganización, la cuestión de la propiedad de la tierra, de las colonias y de los descendientes de los colonos y de las expansiones de los colonos fue caótica siempre y todavía existe infinidad de problemas de títulos sin resolver. Yo no sé cómo es ahora en este momento, pero hasta donde yo estudié este tema, la legalidad de las tierras era un caos, digamos, ¿no? Primero porque, bueno, había una expansión espontánea, se ocupaban tierras que estaban un poco bajo control, etcétera, y después esto no se consagraba jurídicamente. A todo esto tenés que agregarle la llegada de nuestros vecinos que van entrando, ocupan tierras, a veces provocan la limpieza de la selva original, hacen una cosa que en una época se llamaba la inmobiliaria de la selva. Van, hacen un rosado, un claro, cultivan algunas cosas y después las venden a otro brasilero que viene detrás y así. Hay todo un comercio de esa ocupación de tierra. Bueno, sobre esto, y como hay poco tiempo,
yo te diría lo siguiente. A mí me parece que este problema, sin duda, de la Tierra es fundamental. Poder resolver el problema de la Tierra es fundamental. ¿Cuál es el peligro grave de la existencia de estas extensiones tan inmensas? Es primero el monocultivo, que se dediquen a hacer exclusivamente forestación, o que en algún momento se dediquen a hacer soja, que se llama plantar soja, etcétera. Digamos, entonces estamos siempre amenazando a un ecosistema que es bastante vulnerable, porque esa selva impresionante que hay en Misiones no nos debe engañar, porque el suelo es muy frágil. Y si uno saca esa selva, se encuentra con un suelo totalmente vulnerable ante la insolación, que va destruyendo todo lo que son los microorganismos que construyen la tierra, digamos, ¿no? Entonces, lo vemos en cualquier camino, en cualquier lugar de Misiones, zonas que están totalmente peladas, con ese color rojo típico, donde ya es casi imposible que vuelva a haber una capuera. La capuera es el bosque secundario. Es decir, cuando uno saca el bosque, después se regenera el bosque. Depende cómo haya sido la limpieza que se haya hecho, digamos. Pero hay una regeneración del bosque. El bosque secundario es una capuera. Pero hay lugares donde eso ha sido tan castigado que ni siquiera se puede aparecer capueras. Ahora, ¿por qué me fui para el lado de la integración? Te voy a decir, porque para mí algunos de los problemas importantes no son exclusivamente misioneros. Si yo te digo, por ejemplo, bueno, Misiones es una provincia riquísima, tiene una biodiversidad extraordinaria, pero la biodiversidad de Misiones no la podés gestionar eficazmente ignorando lo que están haciendo los vecinos, ahí nomás cruzando el río. Vos podés tener de un lado un hermoso parque nacional, y si del otro lado hay agricultura con agrotóxicos, etcétera, etcétera, ya tenés un problema, digamos. Es decir, que muchos de los proyectos que podrían hacerse en Misiones tienen que ver con la integración, que en este momento está totalmente en peligro y está amenazadísima políticamente, ya sabemos, por las circunstancias de nuestros vecinos, y porque la integración como proceso está totalmente parado, digamos. Entonces, fíjate vos, la biodiversidad, la gestión de los ríos, manejar los ríos. Si no tomamos medidas conjuntas, los tres países, estás destruyendo un recurso extraordinario. Yo me acuerdo cuando fui a Yacyretá a conocer el ascensor de peces y veía los peces que bajaban por el tubo ese al otro lado de la represa, y a 400 metros había 20 barcos pesqueros que estaban esperando que bajaran esos pescados de la represa para pescarlos, para depredarlos de una manera, ¿no? Bueno, este es uno de los tantos temas, pero mira, tenemos que resolver la resolución 169 de la OIT, que nos obliga, porque Argentina constitucionalmente adhirió a la necesidad de otorgar a los pueblos originarios tierras mensuradas en propiedad comunitaria, no en propiedad individual, en propiedad comunitaria. Como anécdota, cuando nosotros sacamos acá la ley aborigen en la época de Barrios Arrechea, que la gestora, el alma mater de esa ley fue Ana María Gorosito Kramer, y que después los radicales no se animaron a reglamentarla y por eso no se aplicó. El diario La Prensa de Buenos Aires, sacaba en su página, en la primera página, una historietita abajo, un cómic, con los antropólogos marxistas de Misiones, que estaban alentando a los aborígenes a un estado de secesión. Bueno, uno cree que está viviendo épocas de mucho delirio, pero en realidad parece que es una cosa más frecuente, ¿no? Porque fíjense qué delirio. Y salieron muchos días, salían todos los días. Yo tenía un pariente que me los recortaba y un día me los regaló todos. Yo no iba a leer la prensa. Pero bueno, me regaló todas esas historietas que me causaron mucha gracia y mucha indignación al mismo tiempo, ¿no? Porque era un disparate.
la Constitución del 94 consagró todos los derechos que estaban en esa ley. O sea que fue a la larga un triunfo, digamos, ¿no? Pero vamos a otro tema, el acuífero guaraní. El acuífero tiene 50.000 millones de kilómetros cúbicos, es una cifra que no se puede ni entender, no la puedo entender. 50.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Lo están perforando por todos lados. Porque lo están perforando en Uruguay, en Brasil, en Misiones, en el norte de Corrientes, en todos lados. Digamos. Y eso es un tesoro, digamos, irrecuperable si se destruye. Se puede destruir no por desaparición del agua, sino por contaminación, por un mal uso de ese recurso. A tal punto que hemos visto las ofensivas tremendas de la prensa internacional, toda manipulada, para convencernos que nosotros somos ineptos para manejar el acuífero. Pero lo han dicho con que nosotros no tenemos la capacidad de manejar el acuífero. Bueno, este es un tema. El otro tema que mencioné antes, el tema del avance de los agrotóxicos y todo ese tipo de cosas, eso es algo que hay que detenerlo en algún momento, hay que luchar contra eso, y buscar algunas otras formas de propiciar la fertilidad, no sé cómo llamarlo, porque esto a una provincia pequeña como la nuestra, que tiene una densidad de población alta, porque nosotros tenemos un territorio pequeño, pero una densidad de población alta, y una población que está creciendo. Entonces, esto es otra de las cosas que para el futuro es uno de los grandes desafíos. Después tenemos el tema de las represas. Vamos a hacer otra represa, se va a hacer Corpus, se va a hacer las represas sobre el río Uruguay. Convienen, no convienen. Todo esto son desafíos, digamos. ¿Conviene traer la red de gas natural? Todos son... Ahora, ¿qué pasa? Con esto voy a cerrar porque me estoy quedando sin voz, entre otras cosas. Decía que este tema de la gestión y la organización territorial, sobre todo en nuestra provincia, tiene una complejidad que puede verse en esta apretada síntesis que pareció abarcar décadas de trabajo tuyo, y de hecho ha sido así. Y lo que me parece que nos preocupa a todos como comprometidos con la hora es saber si los que tienen que encargarse de esto o ocuparse de esto se están ocupando realmente, y si hay alguna intención de reorganización o si es solamente un dejar hacer que vaya acomodando a la población en lo que queda de territorio disponible, amontonándonos en 2 o 3 ciudades dentro de la provincia y el resto destinárselo al extractivismo, al frente extractivista que todavía sigue estando, y cuántos proyectos hay, como por ejemplo las mega represas, el programa Maizar, la presión de intereses extranjeros sobre el acuífero que se ven reflejados en lo que vos contabas, que nos consideran a nosotros como inhabilitados para poder gestionarlo, y ahí hay una intención. Entonces, lo que más me preocupa a mí, que creo que nos preocupa a todos, es saber si hay un plan distinto para el territorio. Hay cuestiones que están expresadas o por lo menos verbalizadas, que es la conservación de la biodiversidad, ese corredor natural, ese corredor verde que en parte está implementado, pero que tiene una presión y un deterioro visible. Aquellos que viajamos por la provincia, yo tuve la oportunidad de hacerlo en mi llegada a Misiones y fui viendo ese deterioro que se iba produciendo desde hace 20 años para acá o 30 años. Entonces esa es la preocupación de una provincia chica con una densidad demográfica grande y con una intención de un frente extractivista que se ha dedicado al monocultivo forestal, y ahora otras ideas como son las mega represas y el tema de Maizar para alimentar a los cerdos brasileños. Así que es un tema que nuestro espacio en general, digamos, el campo nacional y popular, que
milita en esta provincia, debería tomar como tema principal. No sé si hay alguna otra opinión por ahí que pudiera a clarificar algún otro punto o dar algún otro dato para poder trabajar sobre este tema. No sé, Javier, que también tiene trabajo, Luigi Caballero, que seguramente también ha trabajado sobre esto, Gustavo Gileno, que también tiene alguna experiencia porque vive sobre la costa del Uruguay en el norte de la provincia, donde a veces el Estado llega de reojo, nada más. No sé si quieren intervenir, hacer alguna participación. Sí, una cosa cortita nomás. Sí. La sensación que da, o lo que se ve, es que el plan son los negocios. Y que en el capitalismo, en la lógica de planificación, son los negocios. Lo que da rentabilidad funciona y lo que no da rentabilidad hay que pararlo con el Estado, y un Estado que tiene que ser un Estado muy consciente, muy fuerte y muy inteligente, cosa que no lo tenemos. Entonces, un poco siguiendo lo que vos decías y bueno, lo que planteaba Roberto en su interesante exposición, la sensación que da es que vamos hacia aquellas cosas que efectivamente son lucrativas en términos de negocio privado. Entre eso está la biodiversidad y el turismo, digo, me parece que es parte del negocio, no es casual que lo estemos conservando. De todos modos, uno ve el avance de la deforestación del bosque natural. Bueno, yo estuve hace poco en el Moconá, hice la ruta 2, la ruta costera, y es impresionante cómo ha avanzado, bueno, cómo nos vamos pareciendo a Brasil, digamos, en términos de cultivo, y que es un poco parte de esa presión poblacional que vos decís sobre las tierras posibles, que son las del monte, básicamente. Pero digo, me parece que lo que no tenemos como misioneros, como un plan alternativo, me da la sensación, o a lo mejor es mi propia ignorancia, pero no veo que tengamos un plan alternativo a eso. Digo, nos enojamos porque avanza, se va desmontando, nos enojamos por una represa, nos enojamos pero no tenemos un plan de decir, bueno, el desarrollo de misiones o la idea de una misión sostenible, económica, social, culturalmente y biodiversificadamente, es esta. Ese me parece que no está, y bueno, creo que es parte de lo que nos queda, de las deudas, de las cosas que tenemos que debatir, construir y discutir, porque obviamente que eso no es no es un recetario, sino que es una construcción social. Pero bueno, solo eso quería decir nada más, para no hacerlo tan largo. Gracias. Está bien, está bien. Y yo creo que esa falta de proyecto alternativo de la que vos hablas, Javier, atraviesa múltiples aspectos, no solamente el tema del territorio. Y cada vez que uno toca cualquier tema, aflora esta falta de proyecto alternativo a esta propuesta de solo negocios, que es lo que nos está proponiendo este gobierno, con nombres floridos y rebuscados y atractivos, está tapando que por detrás no deja lugar a un proyecto de desarrollo que permita ser aprovechado por toda la población. Y que de hecho, de nuevo, somos muchos. Es una provincia que tiene ya 1.300.000 habitantes o más, no sé, se superó el censo de este año, pero estamos... 1.300.000 según el IPEC. Mira, ahí está. O sea que es una provincia que está presionando a la población y acumulándonos en ciudades, ¿no? Con lo que eso significa. Ya ahora estamos más preocupados por el tema de que se ha empezado a aumentar los casos de coronavirus, y ya sabemos dónde impacta eso más, ¿no? En las periferias, en las barriadas, donde los recursos son más complicados. Bueno, ¿alguno más que quiera hacer alguna observación? Quiero decir algo. Sí. Estando de acuerdo totalmente con lo que dijo Javier. A ver, no existe que yo sepa ningún plan de las autoridades de Misiones tendiente, digamos, a ordenar el territorio, la economía,
la sociedad en general, etc. Yo no lo conozco. Tampoco creo que exista esa vocación en este momento de formular un plan que necesitaría para eso la sinergia de muchísima gente y de muchísimos sectores, etcétera, etcétera. Pero cuando Javier decía, lo que importa son los negocios, lo que hay, digamos, las cosas se manejan por los negocios, estoy totalmente de acuerdo, pero no por un mercado libre. La libertad de mercado no existe. El liberalismo en la Argentina no existe. Todos los ministros de las dictaduras han sido liberales, se han definido como liberales, todos. Entonces saquémonos de la cabeza hasta la palabra neoliberalismo, que no es otra cosa que el neoconservadurismo reaccionario y totalmente plegado a una estrategia internacional de las corporaciones internacionales, financieras, etcétera. Digamos, si no llegamos a visualizar eso, no vamos a entender cosas como, por ejemplo, la agresión tremenda, y yo me dedico a eso y tengo recopiladas infinidad de pruebas y testimonios, que sea, la agresividad que hay y la estigmatización de la triple frontera. Uno ve cómo se va armando toda una justificación que para el futuro puede significar la presión para que se intervenga esa zona de alguna manera, inventando cualquier cosa más allá de las que pueden ser reales. Problemas tiene la triple frontera, todos sabemos que hay problemas. Pero toda esa campaña que hay, no podemos desconocerla. Entonces, para mí lo que existe, digamos, es un juego perverso de una cierta iniciativa privada que estaría muy entusiasmada con las leyes de mercado, cuando en realidad, por debajo de la mesa, tiene algunos guiños del poder estatal, político, jurídico, etcétera, digamos. Porque si no, hay operaciones que no se podrían realizar con la impunidad con que se realizan, ¿no? Así es. Bueno, como este espacio está constituido no solamente para juntarnos a tomar todos estos datos tristes a veces y muchas veces desmoralizantes, sobre todo por el tamaño del oponente, ¿no? Esto no tiene que hacernos bajar los brazos, por lo menos ponerlo en discusión o visibilizarlo para que en algún momento, cuando las condiciones, si es que alguna vez se dan, se pueda dar un paso adelante, como ya ha pasado seguramente otras veces, ¿no? Se dan algunos pasos hacia adelante. Y sobre todo también me gustaría reflexionar acerca de esta división que yo he podido ver, porque también he participado en estos grupos, los que se oponen, por ejemplo, a las mega represas, o los grupos de ecologistas, que suelen ser muy activos, pero que son reactivos a integrarse, a integrar sus reclamos a los espacios políticos que estamos tratando de organizarnos de alguna manera para que esos reclamos sean escuchados. Lo he vivido como un rechazo incluso muchas veces, entonces quedan como grupos como sectarios, y eso me parece a mí que dificulta, porque los aleja a aquellos que tenemos alguna vocación de participación política para materializar lo que planteamos como propuesta, eventualmente en una llegada a un gobierno hipotético. Hay como una separación ahí, me parece ver, y que creo que habría que trabajarla para que estos reclamos y estas organizaciones terminen formando parte también de nuestro espacio. Porque creo que los intereses que se defienden son los mismos que nosotros defendemos. Entonces veo ahí, no solamente en el tema ecológico, ¿no? También en los reclamos por el tema de la territorialidad o por otras cuestiones que se están dando permanentemente. Lo señalo como una observación nomás que me pareció ver en mi paso y mi contacto con algunos de estos grupos, especialmente en este que es contra las mega represas,
pero también en el último que también se formó contra el proyecto Maizar. Hay como un ruido ahí que no termina de integrar esos reclamos con un espacio que pudiera llegar a integrarlos en un programa de gobierno, por ejemplo. No sé si... Sí, Carlos, y además me parece esto, que finalmente entran en una discusión como la que se generó si la pandemia o la cuarentena o la economía, o la pandemia y la economía. Sí. ¿Qué es lo que te dice el contradiscurso? El principal problema ecológico de Misiones o de cualquier lugar, pero de Misiones en particular, es la pobreza. Entonces, todo lo que sea una represa o el maizar o el maíz, qué sé yo, entonces son inversiones que van a dejar, bla, 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 y con eso te descalifican el discurso ecologista. Por eso el discurso ecologista yo creo que tiene que estar integrado a un discurso político integrador, no solo de defender las araucarias, sino defender a los guaraníes, defender a las poblaciones más marginadas y excluidas con alguna propuesta de integración social, económica, etcétera, digamos. Pero bueno, digo, es un desafío porque del otro lado está claro que hay un proyecto muy inteligente que ha manejado los resortes del poder y de los negocios con mucha inteligencia. Sí, Pero bueno, es el desafío que nos queda. Sí, tomar conciencia también que nuestra provincia, nuestra región, es una región que ha estado postergada. Me parece, o sea, me animo a decirlo. El hecho de que después de 50 años de existir una red de gas natural, toda esta región no haya tenido acceso al gas natural, es una desventaja enorme que debería ser compensada de alguna forma por el Estado Nacional. El hecho, a mí yo no podía creer que la yerba mate se siguiera secando hasta hace cuántos años, con madera nativa. A 2015. Bueno, hasta 2015. Era una cosa que era de locos. Sin embargo, eso hizo, era resultado del hecho de que no llegue el gas natural a nuestra región. Yo me acuerdo de niño haber jugado en las zanjas de gas natural de mi pueblo, de Villa María, o sea que, no sé, habré tenido 8 años. De esto hace ya 50 años, 51. Y bueno, y acá nunca llegó. Después me imagino también el aislamiento también el que se veía sometido Misiones, antes de que se construyeran los puentes, las rutas. Mi suegro, que es hijo de evadidos de Brasil de la revolución separatista de fines del siglo XIX, que me cuenta historias increíbles que a mí me suenan tan interesantes y tan fascinantes, me suenan como historias producidas en el África de Livingstone, de viajar arriba de un techo de un colectivo en una ruta de arena de Posada a Corrientes. Ese tipo de cosas que sucedían en la década del 40 o del 50, mientras el resto del país central florecía. Por lo tanto, hay un punto de partida bastante desventajoso y bueno, Carlos, son oportunidades, sí. Adelante, con respecto a tu comentario sobre los grupos, los movimientos sociales, ecologistas o lo que sea, digamos, que actúan por fuera de la política formal, yo creo que tenemos ahí un tema fundamental, porque los movimientos, yo trabajé como 20 y pico de años, 25 años con movimientos sociales a través de las fronteras, ¿no? Las redes que se daban a través de las fronteras, de Brasil, Paraguay y Argentina. Encuentros, foros, seminarios, iba de un lado para otro durante años. Y el resultado es similar al de los foros sociales mundiales, de los foros de Porto Alegre o otros foros, que ya han sido duramente criticados por gente muy talentosa como Wallerstein o Samir Amin. Bueno, ¿qué pasa con esos foros? Que no llegan a concretar una organización permanente, no fluctuante, ¿no? Sino una organización permanente con objetivos claros, con acciones claras, digamos, y que puedan gravitar
en el escenario político, en el escenario donde se juega, en el tablero donde se juega la política. Yo creo que el gran desafío en este momento es atraer a esos movimientos sociales hacia la política, para que tengan alguna chance de lograr algunos de sus objetivos. Porque si no quedan fluctuando en una peligrosa nebulosa que de golpe le hace el juego a los que no quieren hacerle el juego, ¿no? Están debilitando a lo que tendrían que fortalecer y viceversa. Sí, yo creo Pero que... son grupos de una enorme vitalidad política, social, cultural. Lamentablemente todavía no se han encontrado las claves para una articulación más positiva, digamos, ¿no? Sí. A mí me parece que en este debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, aunque han quedado estructuras y la idea como célula de la estructura democrática, está habiendo como una confluencia. Hay muchos movimientos sociales y líderes surgidos de movimientos sociales que han pasado a integrar estructuras políticas, no partidarias, porque forman parte de frentes, de alianzas, etcétera, etcétera, y han empezado a tener algunas experiencias, la hemos visto durante el kirchnerismo, experiencias de gobierno y de participación en decisiones. Lo que tienen de bueno todas estas experiencias, así como foros y organizaciones sociales, es un cierto nivel de discusión abierta que quizá no se daban en los partidos políticos. Me parece que es un proceso que va a ser largo para que cristalice en una cuestión óptima, que seguramente nunca se llegará, pero para que sea realmente, tenga un impacto, pero me parece verlo. Quizá haya que hacer un esfuerzo, como decía Javier, de integrarlos, de acercarlos, de limar asperezas. Muchas veces se ve en estos grupos ecologistas como un rechazo incluso a la política. He escuchado cada cosa que decís, compañeros, ¿de qué lado estás? Porque incluso en algunos casos hasta son cooptados por la derecha. Está bien que el caso por ejemplo, de Cali Villalonga, que era el director de Greenpeace, terminó siendo diputado del PRO, y eso... De Ángeles, el de PRO, Entre Ríos. Claro, exactamente. Bueno, de exactamente. O sea que hay también un ojo puesto ahí por la derecha. Incluso he escuchado ya a referentes del agro en revistas especializadas de la derecha plantear que ellos son los que saben cómo es la agroecología. Y se van a quedar con eso también. Se van a quedar con eso. En todos los ámbitos, si uno deja el espacio, inmediatamente es ocupado y llevado para el lado de los negocios. Por lo tanto, este espacio que estamos proponiendo acá, que es para pensar un proyecto de provincia, fue creado precisamente para que después de estas charlas tratemos de imaginar alguna propuesta, alguna idea, alguna cosa que quede en una agenda que cuando llegue la oportunidad pueda ser llevada a la discusión, digamos, en el espacio de concreción, ¿no? Bueno, un comentario, si sí, me permite. Adelante, por favor. Después está Inocencia. Sí, no, yo, muy breve nomás porque sí, adelante. Entré un poquito tarde porque tenía clase, pero me quedó rebotando desde el encuentro anterior que tuvimos la propuesta de Javier. Después participamos también en otro espacio por esta misma vía y, de Zoom, digo, y veo que hay no un conjunto de coincidencias, sino casi la coincidencia absoluta acerca de la necesidad de definir una agenda. Javier lo había planteado con mucha claridad. Y creo además que en este grupo y otros también, veo que no hay ninguna contradicción, es solo cuestión de por ahí por manejos de los tiempos y las actividades y todas estas cosas, pero quiero rescatar una cosa.
todo el mundo, estoy casi en un intento de generalización, digamos, de los que participamos en estos espacios, evidentemente tenemos la voluntad de hacerlo, porque estamos presentes y siempre con aportes coincidentes. Creo que estamos a un paso de empezar a generar esta agenda mínima que había propuesto Javier. Eso a mí me quedó muy marcado, como para ir acercando esa agenda hacia los lugares de decisión o nuestros representantes, lo que tenemos más cercano. Y creo, yo voy tomando nota cada vez que puedo y veo que además en este mismo grupo y otros también similares, tenemos personalidad de personas que están en perfectas condiciones, si nosotros los acompañamos, de ir llevando adelante un pasito más allá del diagnóstico. Digamos, tenemos muchos elementos de diagnóstico. Y en el diagnóstico hay una coincidencia. Creo que estamos a un paso de, digo, para aportar un poquito nada más y con esto cierro, que cada uno de los que venimos participando, si puede escribir, como decía Javier la otra vez, él en una carilla y media o menos o más, lo que sea necesario, puede escribir sobre los temas que ya conoce. Y yo creo que propongo que tomemos ese compromiso cada uno y después de algún modo lo compilemos, lo hagamos llegar a las instancias que correspondan, y además convirtamos eso en una agenda de propuesta, porque también hay algo que caracteriza a todos estos grupos. Yo creo que en esta situación nos estamos redescubriendo y podemos empezar a separar a quienes son los compañeros o las compañeras más afectas a los negocios o menos afectas a los negocios que a la militancia y al trabajo que nos proponemos llevar adelante desde este grupo. Me parece, celebrando esos hechos, digo, tomemos notitas, armemos algo, y por mi parte, ya lo digo como una declaración de principio, me encolumno atrás de quien esté dispuesto a ir acercando estas propuestas a los niveles que correspondan y también a acompañar candidaturas si es necesario, ¿no? Llevando adelante estas propuestas. Bueno. Y no estoy anticipando nada, digo que tenemos las condiciones como para hacerlo. Eso no me quería decir. Sí, sí, es algo porque que acá, digo, veo... Sí, bueno, eso. Por eso, acá corto mi... Bueno. Gracias por darme la palabra. Bueno, gracias a vos. Habla Inocencio y después Gustavo. Por el tiempo que ya queda corto, voy a mencionar menciona unas cosas y una última pregunta a Roberto, creo que se llama así, el expositor. Por el lado del tema ambiental, es netamente político, o sea, movimiento ambientalista, porque tiene una mirada holística sobre la problemática ambiental, que en el fondo, en realidad, es una crítica al funcionamiento del sistema capitalista, especialmente basada en el extractivismo y todo lo que produce como consecuencia de la misma y del funcionamiento del mismo sistema en cuanto a clima, al ambiente, ¿no? Pues el ambiente es la tierra, el aire, el agua, etc. Obviamente hay que separar el ambientalismo del ecologismo, son dos cosas distintas, ¿sí? Y en el ecologismo se suelen, por decirlo, esconder algunos movimientos o espacios bastante cerrados, y en algunos casos inclusive hasta sospechado de dónde provienen los fondos, como podría ser Greenpeace o la Fundación Vida Silvestre,
que realmente, bueno, vos mencionabas, Carlos Recio, a dónde fue a parar el dirigente de Greenpeace, creo. Tenemos esas cuestiones y hay otras organizaciones que comienzan a cuestionar y a defender ciertas cuestiones que tienen que ver con la ecología o el ambiente, pero desde una postura antipolítica, que obviamente que no beneficia al conjunto. Esto como un temita. Mencionabas también, Carlos, el tema de que, a ver, no me acuerdo ahora, pero el tema que emisiones, por ejemplo, el tema de las cloacas. Emisiones no hay cloacas, más allá de las grandes ciudades, Posadas, me imagino Verá, pero es un gran problema que tiene que ver también con el ambiente, tiene que ver con una dificultad para el desarrollo local que imposibilita o es un freno para que los pueblos, las localidades puedan desarrollarse más. Segundo punto. Y un último punto, la pregunta es a Roberto, si uno de los problemas que tenemos los misioneros no sería el tema de la concentración de la tierra. Por ejemplo, Arauco. Arauco creo que tiene el 10% de la tierra misionera, aproximadamente. Bueno, y con una gran posición de poder dentro del Ministerio de Ecología y lo que tiene que ver con respecto al ejercicio del poder en las zonas donde tiene mucha presencia, como es la zona del Alto Paraná, Puerto Libertad, Wanda, Esperanza. Hasta inclusive se dice de que tal intendente en realidad fue financiado por la misma empresa porque le conviene. Este tipo de cosas que tiene que ver con una problemática que tenemos nosotros, el tema de la concentración de la tierra. Y en eso le pregunto a Roberto, ¿qué nos puede comentar sobre esa temática, sobre la concentración de la tierra? ¿Sí? Sobre la división de la misma. Bueno, eso. Bueno. Te queda nada, Roberto. Te voy a contestar, ¿eh? Te quedan segundos, te quedan. No. Bueno, segundos. Si toda la reacción de derecha histérica se volvió loca porque una pobre gente que no tiene dónde vivir ocupó unos predios ahí que estaban abandonados, si solo eso desató ese quilombo, imagínate lo que sería hacer una propuesta de reforma agraria, de redistribución de la tierra, de poner límites a la propiedad de la tierra. Es inimaginable en este momento, totalmente inimaginable. Si ya somos Venezuela, por lo poco que pudimos hacer en estos meses, imagínate si saliéramos con una propuesta de tocar la propiedad, privada, la tierra, que es sagrada para la derecha. Así que no tengo respuesta para eso. Yo te diría, bueno, lo único que se me ocurre es una reforma agraria, pero la veo tan lejana como, no se me ocurre otra cosa más lejana que eso. Gustavo, y después cierra Mariquita. Lamento no contestarte algo más agradable, pero antes de ceder la palabra... Somos Valenzuela, no quiero saludar a Luigi. Te saludo, Luigi, que hace mucho que no te veo. Hola Roberto, somos Valenzuela, no Venezuela. Adelante, Gustavo. Un saludito. Bueno, como por ahí algunos compañeros saben, yo estoy en el Alto Uruguay, acá en la zona del Soberbio, donde los minifundios tabacaleros son supremacía. Hace 20 y 15 años empezaron a venir lo que nosotros llamamos los hippies, que en realidad no son hippies, sino es gente que viene con una cultura de cuidado de la tierra, y hoy gracias a ello entendemos que se puede cultivar de otra manera, a tal punto, y para hacerlo muy resumido, el año que viene la UNAM trae la primera carrera de agroecología, que se iniciaría en julio, que tiene que ver con esto de empezar a cuidar la tierra, a tratar de no erosionarla. Hay un empuje y un acompañamiento por parte de todos los ministerios de Nación muy importante. Lo dijo Salvarezza en su momento, en una charla que tuvimos en Controta también, de que las universidades tienen que bajar sus conocimientos, sus saberes, y la tecnología que desarrolla en cada uno de los pueblos. Bueno, acá
se va a empezar a hacer un experimento de poder llegar a la autonomía alimentaria sana, saludable, y con un acompañamiento que tiene que ver también con esto de los ecologistas. Hay mucha gente que se ha sumado a esto, que en principio no era política y hoy se está inmiscuyendo en este proceso político, empieza a entender el por qué se tiene que estar de este lado y no del otro. Antes eran solamente ecologistas o solamente naturistas, o sea que existe, la esperanza está. Así que eso con respecto a como comentario. Y la otra, que tiene que ver con lo que se habló en el Zoom anterior, que lo propuso Luigi, que no sé cómo quedó en eso de que pedirle a nuestros referentes políticos y a todos aquellos que están ocupando algún cargo dentro del Frente de Todos, que acercarse, que nos acerquemos y ver de qué manera se puede formalizar cómo podemos formalizar el Frente de Todos para hacerlo más orgánico. No sé en qué se quedó. Ahora Mariquita iba a intervenir y seguramente tiene algo para decir de eso. Bueno, por lo pronto, eso. Bueno, gracias. Mariquita, ¿querés tener el cierre? Tenés un minuto. ¿O te alcanza? Sí, no tengo respuesta para lo que... ¿Se me escucha bien primero? Porque si se entrecorta... No, digo, no tengo respuesta a lo que dice, a lo que preguntaba Gustavo, digamos, ¿no? Creo que hay voluntad de todas las partes. Yo estuve hablando en todo este último tiempo con compañeros como Cristina Brites, como Martín Sereno, con compañeros como María Lozada, como Graciela de Melo, es decir, hay todo un grupo de compañeros dirigentes, todos, de cada uno de sus espacios, que han mostrado y han demostrado la voluntad concreta de que le demos organicidad. El tema es que hay que dar el paso y a lo mejor atrevámonos los que estamos acá presentes a decir, bueno, compañeros, demos el paso para darle organicidad al Frente de Todos. Me parece que uno no tiene que... Nosotros todos somos dueños del Frente de Todos, todos hicimos el Frente de Todos, todos construimos y lo militamos, y ganamos porque lo militamos entre todos. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar que alguien nos diga cómo tenemos qué es lo que hay que hacer? Hagamos, convoquemos nosotros en todo caso